Durante más de 2 décadas eligió el silencio. No concedió entrevistas, no buscó cámaras ni reconocimientos. Guardaba dentro de sí un peso demasiado grande, un recuerdo que parecía imposible de poner en palabras. Sin embargo, ese tiempo de silencio terminó. El actor que encarnó a Jesús en la Pasión de Cristo ha decidido abrir su corazón, y lo que cuenta ahora no pertenece al espectáculo ni a Hollywood. No hablamos de ficción ni de actuación. Fueron experiencias que traspasaron el guión, atravesaron la frontera de lo humano y lo llevaron a un terreno que pocos se atreven a mencionar. En aquel rodaje sucedieron hechos que desafiaron toda explicación, presencias inexplicables, sucesos que algunos prefirieron callar para siempre y momentos en los que lo visible y lo espiritual parecían fundirse en uno solo. Jim Caviezel lo vivió de manera directa, y hoy se atreve a compartir lo que muchos presenciaron, pero callaron por temor o incredulidad. Su relato no es un simple recuerdo de filmación, es un testimonio que puede poner en duda lo que creemos entender de la realidad. Porque lo que está a punto de revelarse no pertenece al cine, sino a lo invisible, a lo eterno, a lo sagrado. Durante aquellos años, Caviezel convivió con experiencias que ningún guión habría podido anticipar. Afirma que cada día de grabación estuvo acompañado por una presencia silenciosa pero inconfundible, que transformó para siempre su manera de ver el mundo. En una entrevista reciente, confesó haber sido testigo de acontecimientos imposibles de encajar en la lógica o la ciencia. Mientras filmaban en Italia y luego en Tierra Santa, ocurrieron episodios tan intensos que varios miembros del equipo abandonaron el set y nunca volvieron a hablar del tema, marcados por lo que habían visto y sentido. Ahora, con la secuela La Pasión de Cristo, Resurrección, prevista para 2025, y tras guardar silencio por tantos años, el actor rompe su reserva y revela lo que vivió sin filtros. Sus palabras nos invitan a cuestionar los límites entre lo terrenal y lo espiritual, entre lo visible y lo oculto. Si eres de los que buscan respuestas más allá de lo común, apoya este video con un me gusta, suscríbete y comparte en los comentarios qué parte de estas manifestaciones despierta más preguntas en ti. Lo que estás a punto de conocer no se limita al cine, toca el misterio de lo sobrenatural. Y antes de continuar, si este mensaje toca algo en tu corazón, te pido de verdad que dejes tu me gusta y un comentario, porque eso nos ayuda muchísimo a que esta historia pueda llegar a más personas que hoy necesitan escucharla. En enero de 2025, Caviezel concedió una entrevista inesperada. No habló de contratos ni de su trayectoria, sino de experiencias profundamente personales que, según él, le marcaron el alma. Con rostro serio, aseguró que en ese set no estaba simplemente actuando, había algo más, una fuerza que todos percibían pero que nadie se atrevía a nombrar. Sus palabras no sonaban a promoción, sino a confesión de un hombre que asumió consecuencias en su carrera por mantenerse fiel a lo que había experimentado. Llegó a narrar episodios extremos, como haber sido alcanzado por un rayo durante la filmación y superar heridas que no respondieron a ninguna explicación médica. En esa misma conversación declaró que en ciertos momentos sentía que no era él quien actuaba, como si su cuerpo y su voz fueran instrumentos de una fuerza mayor, más pura y luminosa, que lo atravesaba en las escenas más intensas. No se trataba de interpretar un personaje, sino de convertirse en un canal de algo superior. Y este testimonio aparece justo cuando Mel Gibson, recientemente reconocido por su defensa del cine independiente, prepara la segunda parte de esta historia sagrada. Una secuela que no solo retratará la resurrección de Cristo, sino que, en palabras del propio director, se adentrará en dimensiones invisibles, en un viaje profundo hacia lo espiritual. Para comprender la magnitud de lo vivido por Caviezel, hay que regresar a los orígenes. Era un actor de 33 años, de fe católica arraigada, que fue convocado a interpretar el papel más desafiante de su vida. En 2003, cuando Mel Gibson anunció su intención de dirigir La Pasión de Cristo, la industria le dio la espalda. Ningún gran estudio quiso financiar un proyecto que parecía destinado al fracaso, pero lo que ocurrió después superó todas las expectativas. La industria lo consideraba demasiado arriesgado, un proyecto cargado de simbolismo religioso, difícil de financiar y con altas probabilidades de fracasar. Ante el rechazo general, Mel Gibson comprendió que nadie en Hollywood se atrevería a apoyar su visión, y tomó una decisión que marcaría su vida y la de todos los que lo acompañaron. Invirtió $30 millones de su propio bolsillo para dar forma a una historia que, según él, no debía permanecer en silencio. La elección de Jim Caviezel tampoco fue fruto del azar.
Gibson buscaba mucho más que un actor con talento. Necesitaba a alguien con la fortaleza espiritual suficiente para llevar sobre los hombros el peso de interpretar a Jesús. En su primer encuentro ocurrió algo que dejó a ambos desconcertados. Caviezel reveló que tenía 33 años, la misma edad en la que Cristo entregó su vida, y que sus iniciales eran JC. Al escucharlo, Gibson quedó impactado, guardó silencio y cortó la llamada. Al día siguiente volvió a comunicarse con él, esta vez con un tono grave, casi de advertencia: quizás esta sea tu última película en Hollywood. Caviezel no se intimidó. Con serenidad respondió: todos tenemos una cruz. Podemos cargarla o dejar que nos derrote. Esa convicción fue la señal que Gibson necesitaba. La preparación del rodaje rompió con todos los estándares de una superproducción. El director exigió que se filmara en arameo, hebreo y latín, lenguas que requirieron meses de práctica intensiva. Pero más allá del estudio de idiomas, el equipo se sumergió en un proceso espiritual. Investigaron con detalle las escrituras, oraron juntos y se adentraron en la tradición sagrada con respeto y devoción. Caviezel, por su parte, recibía regularmente la guía de un sacerdote, quien lo acompañaba con confesión y comunión durante los descansos. Lo que comenzó como un apoyo espiritual terminó siendo esencial para enfrentar lo que estaba por venir, pues los desafíos no eran solo físicos, también tocaban lo invisible. Desde los primeros días de rodaje en Matera, una ciudad italiana de arquitectura ancestral, el ambiente era distinto. Los pasillos y escenarios parecían impregnados de una presencia indescriptible. Miembros del equipo comenzaron a tener sueños intensos con pasajes bíblicos, e incluso algunos despertaban recitando versículos que jamás habían leído. La jefa de maquillaje relató años después un momento que la marcó. Mientras trabajaba sobre el rostro de Caviezel, juró que lo que veía en sus ojos no le pertenecía. No era él, dijo, era una mirada antigua, poderosa, que me observaba desde lo más profundo. En las escenas de mayor carga emocional, Caviezel entraba en estados de silencio absoluto, como si estuviera en oración. Se sumergía en una concentración que parecía mística, y el resto del equipo comprendía que estaban presenciando algo más allá de la actuación convencional. Gibson observaba en silencio, con respeto y asombro, consciente de que aquel rodaje se estaba transformando en una experiencia irrepetible. Lo más enigmático ocurrió en Jerusalén, durante sesiones especiales que Gibson organizó en secreto para grabar en lugares sagrados. Allí, en el jardín de Getsemaní, mientras Caviezel interpretaba la agonía de Cristo entre olivos milenarios, todas las luces del set se apagaron al mismo tiempo. Los técnicos inspeccionaron el sistema eléctrico, pero no encontraron explicación alguna. En medio de la oscuridad, el actor percibió un resplandor tenue que parecía surgir del suelo, una luminosidad suave que lo envolvía con una calma indescriptible. El aire se volvió más frío, una neblina cubrió el lugar, pero él sentía un calor interior, como si lo protegiera una energía serena. Y entonces sucedió lo más inexplicable. Los micrófonos registraron voces en arameo, susurros que nadie había pronunciado. Eran palabras que ninguno del equipo entendía, pronunciadas con un tono que erizaba la piel. Todos quedaron en silencio, sabiendo que lo que habían vivido no tenía explicación técnica ni racional. Nadie lograba explicar lo que había quedado registrado en aquellas cintas. Al revisar las grabaciones después del rodaje, los técnicos descubrieron un detalle perturbador: las voces en arameo que se escuchaban no eran sonidos aislados. Recitaban antiguos salmos con una exactitud lingüística imposible de reproducir por alguien del equipo. Era como si en medio del silencio hubieran irrumpido ecos de otro tiempo. En esa misma jornada ocurrió algo que marcó a Caviezel para siempre. Mientras filmaba, un rayo lo alcanzó. Aunque la noticia trascendió en su momento, lo que nunca había revelado es lo que experimentó en el instante del impacto. Por primera vez confesó que tuvo una visión. Fue como mirar a través de los ojos de Cristo, relató. Durante unos segundos percibió a la humanidad entera con una intensidad indescriptible, amor y sufrimiento al mismo tiempo, un torrente abrumador que, lejos de destruirlo, lo liberó. Otro momento desconcertante se vivió durante la recreación de la crucifixión en una colina cercana al Gólgota. Suspendido en la cruz, expuesto al frío y a la dureza del viento, el actor comenzó a sangrar en el costado derecho, justo en el lugar donde, según la tradición, Jesús fue atravesado por la lanza.
Nadie me golpeó, nada me tocó, explicó. La herida apareció de repente, limpia, de unos 3 centímetros, y brotando sangre sin explicación médica. Los doctores del set la examinaron, la fotografiaron, intentaron darle sentido, pero no encontraron ninguna causa. Como si lo espiritual hubiese dejado huella en lo físico. Sin embargo, lo más inquietante no fueron las heridas, sino lo que él y otros describieron como presencias invisibles. En las filmaciones nocturnas en Jerusalén, varios miembros del equipo sintieron que no estaban solos. Había siluetas en la penumbra, figuras que se percibían de reojo pero desaparecían al girar la cabeza. Algunos aseguraron haber visto rostros similares a los de los apóstoles, observando en silencio como si volvieran a ser testigos de su propia historia. Un camarógrafo relató haber distinguido a una mujer vestida de azul en lo alto de una colina, inmóvil, mirando hacia la escena de la crucifixión. Caviezel no dudó. Era María. La madre estaba allí, contemplando nuevamente el dolor de su hijo, aunque fuera una representación. Incluso las cámaras captaron fenómenos extraños. En varias grabaciones realizadas en Jerusalén aparecieron orbes luminosos moviéndose por el encuadre. No eran partículas de polvo ni reflejos de luz. Los análisis posteriores concluyeron que aquellas luces parecían tener un movimiento intencional, como si reaccionaran a la intensidad de las escenas y a los gestos del propio Caviezel. Lo sorprendente es que las repercusiones no se limitaron al rodaje. Lo más profundo vino después. En la entrevista de 2025, el actor reconoció algo que había ocultado durante años. Nunca consiguió desprenderse de la energía que lo rodeó en esa experiencia. No volví a ser el mismo, confesó. ¿Cómo regresas a la rutina después de haber sentido lo eterno? ¿Cómo puedes fingir que todo fue solo una actuación cuando sabes que tu alma fue transformada? Sus compañeros notaron el cambio de inmediato. Decían que su mirada había adquirido una serenidad distinta, pero también una sombra de melancolía, como si hubiera contemplado realidades que pocos ojos humanos pueden alcanzar. Su esposa también notó aquel cambio. Relató que Jim solía despertarse en medio de la noche, no por sobresaltos de miedo, sino por sueños cargados de una intensidad difícil de explicar. En esas visiones recibía mensajes y experiencias que parecían prolongaciones de lo vivido durante la filmación, como si el papel hubiera abierto una puerta que nunca volvió a cerrarse. Ella recordaba que le confesaba sentirse como un canal abierto de manera permanente, una conexión espiritual que desde entonces lo acompañaba en silencio. La advertencia que Mel Gibson le dio en aquel primer llamado terminó cumpliéndose. A pesar del éxito mundial de La Pasión de Cristo, que recaudó más de $600 millones, Caviezel no se convirtió en la estrella esperada. Me volví tóxico para Hollywood, reconoció en 2025. No por escándalos ni malas decisiones, sino porque su interpretación resultó tan intensa que muchos no lograban separar al actor del personaje de Jesús. Su sola presencia incomodaba. Durante años recibió papeles secundarios o proyectos de bajo perfil, con la excepción de la serie Person of Interest, donde interpretó a un vigilante solitario. Muchos vieron en ese personaje un eco de la huella espiritual que lo marcó tras encarnar a Cristo. Incluso ahí, sus colegas percibían que mantenía una distancia emocional, como si transitara entre dos realidades, la física y otra, más profunda, que lo sostenía desde dentro. El verdadero giro no se dio en su carrera, sino en su vida personal. Caviezel empezó a participar en conferencias religiosas, no con el tono de un actor que busca fama, sino con la voz de alguien transformado. Sus palabras no giraban en torno a curiosidades del rodaje ni a la industria, sino a temas como el sufrimiento redentor, el precio de la verdad y la responsabilidad de transmitir un mensaje de fe. Para él, lo que había vivido no podía quedar reducido a un recuerdo profesional, porque lo divino deja marcas que cambian para siempre. En 2023 regresó a la gran pantalla con Sound of Freedom, una producción que abordaba la lucha contra el tráfico infantil. Eligió esa historia porque conectaba directamente con su misión espiritual renovada. Durante la promoción, declaró que interpretar a Jesús lo había preparado para enfrentar el dolor del mundo real. Después de ver el sufrimiento con la mirada de lo eterno, ¿cómo puedo permanecer en silencio ante niños tratados como mercancía? En su última confesión pública, reconoció que las experiencias místicas nunca lo abandonaron. Las visiones continúan, dijo. A veces son advertencias, otras son orientaciones.
Vivo con esta realidad aunque sé que me coloca fuera de lo que la sociedad llama normalidad. Hoy, a sus 56 años, se prepara para volver a dar vida a Cristo en la secuela dirigida por Mel Gibson. La tecnología digital lo rejuvenecerá hasta los 33, pero lo que no puede borrar es el peso espiritual de lo que está por vivir. Tengo miedo, sí, confesó, pero si no existiera ese temor, la experiencia perdería su sentido. Porque esto no es solo actuar, es entrar en una batalla espiritual donde no sabes si saldrás ileso. Las palabras de Caviezel nos dejan frente a una pregunta que trasciende el cine: ¿qué ocurre cuando lo divino irrumpe en la vida cotidiana? Lo suyo no es únicamente la historia de un actor marcado por visiones, sino la de un hombre llamado a cargar una cruz que transformó no solo su carrera, sino también su alma. Como él mismo dijo, cuando tocas lo eterno, ya no vuelves a ser solo temporal. Su recorrido, desde aquel 2004 hasta sus confesiones en 2025, revela una verdad que pocos se atreven a asumir: el llamado espiritual rara vez viene acompañado de gloria terrenal. Exige sacrificio, entrega y un precio que muchos no estarían dispuestos a pagar. Y Caviezel lo pagó, renunciando al brillo de Hollywood para abrazar una experiencia que él considera más valiosa que cualquier premio o reconocimiento humano. Prefiero ser recordado como alguien que tuvo el valor de decir la verdad antes que como una figura que alcanzó fama fingiendo ser otra persona, confesó Caviezel con una sinceridad desarmante. Hoy, mientras se prepara para regresar al papel que transformó no solo su carrera, sino también su vida interior, en la esperada secuela Resurrección, Jim carga sobre sí el peso de 2 décadas marcadas por una fe inquebrantable y una serie de experiencias que lo condujeron por un camino muy distinto al que Hollywood había planeado para él. Mel Gibson, con 69 años y ahora reconocido incluso más allá del mundo cinematográfico, ha declarado que esta nueva película no mostrará únicamente un episodio histórico, sino una dimensión mucho más profunda. Queremos retratar la resurrección no solo como un regreso físico, sino como una explosión espiritual que trasciende las barreras del tiempo y del espacio, tocando todas las realidades de la existencia. Palabras que Jim escucha con la conciencia de alguien que ya ha vivido en carne propia esa tensión entre lo visible y lo invisible. Las palabras de Cristo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo», resuenan con más fuerza que nunca en su testimonio. Para Caviezel, esas frases no se quedaron grabadas en un guión, sino que se convirtieron en la esencia de su vida diaria. Cada herida inexplicable, cada visión que lo desvelaba en la noche, cada sensación de estar cargando una cruz más grande que la suya, fueron pruebas que lo llevaron a comprender que interpretar a Jesús no fue un papel actoral, sino un llamado existencial. La oposición que enfrentó en la industria del cine fue más que un simple bloqueo laboral. Fue la manifestación de una batalla cultural entre lo sagrado y lo secular, entre la fe que incomoda y la comodidad de un mundo que prefiere ignorar lo trascendente. No me cerraron puertas porque hiciera algo indebido, confesó, sino porque representaba la posibilidad de que lo divino pudiera irrumpir en la vida cotidiana. Y eso genera temor en quienes buscan mantener bajo control lo que no se puede controlar. Ese rechazo, en lugar de quebrarlo, lo fortaleció. Caviezel entendió que su misión ya no dependía de alfombras rojas ni de contratos millonarios, sino de un compromiso mucho más alto: ser testigo de lo eterno en medio de un mundo que se resiste a mirar hacia arriba. Por eso comenzó a hablar en conferencias y encuentros de fe, no para promocionarse como actor, sino para transmitir con humildad lo que había experimentado. No hablaba de anécdotas triviales del rodaje, sino de sufrimiento redentor, de la necesidad de abrazar la verdad, del precio de vivir con integridad cuando lo sagrado toca tu vida. Y ahora, con Resurrección, ese recorrido parece cerrar un círculo y abrir otro aún más desafiante. Jim regresa al papel de Cristo con la certeza de que cada paso de su carrera lo condujo a este momento. Pero lo hace con un matiz especial. A sus 56 años, será rejuvenecido digitalmente para representar nuevamente a los 33. Un contraste impactante que simboliza, en cierto modo, la tensión entre lo humano que envejece y lo divino que permanece eterno. Sus propias palabras revelan la magnitud de lo que está por vivir. Sí, tengo miedo. Pero si no lo tuviera, significaría que ya no estoy vivo en este proceso. Este papel no es solo actuación, es una batalla espiritual. Nunca sabes si vas a salir ileso del otro lado. El testimonio de Caviezel nos obliga a una reflexión que va más allá del cine. ¿Qué ocurre cuando lo eterno irrumpe en nuestra frágil realidad cotidiana?
Su historia no es solo la de un actor con experiencias fuera de lo común, sino la de un hombre marcado por un encuentro con lo divino que lo llevó a sacrificar prestigio y oportunidades por un propósito mayor. Como él mismo expresó, cuando tocas lo eterno, ya no puedes seguir viviendo como si fuera solamente temporal. La historia de Jim Caviezel nos recuerda que el verdadero llamado espiritual raramente se acompaña de aplausos terrenales, casi siempre implica renuncia, incomprensión y sacrificio. Pero es justamente en ese sacrificio donde se revela la grandeza. La cruz que él llevó en la pantalla terminó reflejándose en su propia vida, transformándolo para siempre. Y ahora, querido espectador, este relato también llega hasta ti. Porque su mensaje no es únicamente sobre un actor y su recorrido, sino sobre todos nosotros. En un mundo que cada día se vuelve más ruidoso y polarizado, donde lo espiritual se reduce a discusiones políticas o teorías superficiales, la experiencia de Caviezel nos recuerda que existe una dimensión más profunda, que no puede explicarse con lógica ni marketing. Esa dimensión toca tu alma y te invita a abrir los ojos a lo que realmente importa. Si estas palabras han resonado en tu corazón, te invito a ser parte activa de esta comunidad. Dale me gusta a este video, porque ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. Déjanos en los comentarios cómo has sentido la presencia de Dios en tu vida, porque tu testimonio puede convertirse en la chispa que ilumine a alguien más. Aquí no solo contamos historias, caminamos juntos en un viaje de fe, de esperanza y de verdad. Tú eres parte esencial de este camino. Gracias por regalar tu tiempo y tu atención a una historia tan profunda. Que la paz y la luz del Señor te acompañen siempre. Y recuerda, este es solo el comienzo de un viaje que puede transformar tu vida para siempre.